Bueno, amados hermanos, el texto que acabamos de leer es un texto distinto, no se encuentra en la guía porque la guía está más orientada a hablar propiamente de la práctica de la comunión cercana, pero es un texto que consideré muy importante que tocáramos. Acá el autor de Hebreos viene diciendo, lo que inicia lo que acabamos de leer, es que Cristo fue constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahí es donde comienza a hablar Pablo, o el autor de Hebreos, de la madurez acerca de esto, o sea, acerca de Cristo que ha sido constituido por Dios como un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, dice el autor de Hebreos, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Los principios elementales de los oráculos de Dios los está desarrollando el autor de Hebreos en Hebreos. Él está mostrando cómo el antiguo pacto tan solo señala a lo que hoy tenemos, el nuevo pacto. Que ahora tenemos un pacto con mejores promesas. Que antes teníamos un pacto que era mediado a través de ángeles, a través de Moisés, y ahora tenemos un pacto mediado por uno que es superior a los ángeles. Y entonces, en ese contexto, él está diciendo, la inmadurez ha llevado a que ustedes tengan que ser enseñados en los principios elementales. ¿Por qué? Porque acá está siendo tratada una tendencia a regresar al antiguo pacto de parte de esta audiencia judía para la cual la carta es escrita, y lo que está haciendo el autor de Hebreos es mostrando la superioridad del nuevo pacto y de Cristo, evidentemente, como un sumo sacerdote, ya no según el orden levítico ni de Sadoc, sino según el orden de Melquisedec. Ya les presto la guitarra, hermano, porque aquí yo necesito que ustedes hablen. Luego dice, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Quisiera saber yo de parte de ustedes, ¿qué piensan sobre esta distinción que está haciendo el autor de Hebreos de aquellos que son tardos para oír, que deberían de ser maestros, pero que tienen que estar siendo enseñados en los principios elementales, y ellos deberían de estar ya recibiendo alimento sólido? Interesante, las disciplinas espirituales son practicadas por aquellos que van hacia la madurez. Y voy a agregar una pregunta acá con lo que acaba de decir hermana Dina. Si nosotros estudiamos la palabra, ¿qué es lo principal que resulta exaltado por estudiar la palabra? La palabra de quién estamos estudiando. La palabra de Dios, pero hay una persona. ¿Quién es esa persona? El Espíritu Santo es quien inspira y, correcto, y lo que es mostrado en la palabra, allá lo decía Adri, es Cristo. La palabra es la palabra de Cristo. Entonces, la vida del creyente que madura es una vida que busca conocer más de quién, de Cristo, pero esto mediado según el nuevo pacto, ya no según el antiguo pacto en la carne, sino según la obra del Espíritu que nos lleva a conocer a quién, a Cristo. Lo hace por medio de la palabra que ha sido inspirada, y luego, cuando nosotros venimos a la palabra, nosotros aprendemos ¿qué de la palabra?
a Cristo. Aprendemos de Cristo. ¿Saben por qué esto es totalmente importante? Porque, por eso yo les daba el contexto del versículo 10, que no lo leímos dentro del texto, pero es el final de lo que viene elaborando el autor de Hebreos. Siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es interesante que después de hablar de Melquisedec se pasa a la madurez. Se pasa a la madurez. Yo les había dicho el jueves pasado de que la Escritura, una de las tantas maneras en las que puede ser leída, siempre que encontramos comida, siempre que encontramos comunión, siempre que encontramos estas escenas donde están gente compartiendo un alimento, yo les decía, la Biblia puede ser leída de una manera eucarística, es decir, pensando siempre en nuestra comunión con Dios y negativamente pensando en si estamos en comunión o en la mesa de los demonios. Y es interesante porque Melquisedec acá, el orden de Melquisedec es presentado como un sumo sacerdocio que es superior y es el sumo sacerdocio de la madurez. Quiero ver si alguno de ustedes puede observar algo interesante sobre aquello que le fue prohibido en el Edén a Adán y que ahora está siendo otorgado a los creyentes en este texto. ¿Quién me lo puede decir? Lo acabamos de leer. Muy bien, Gerson. El conocimiento del bien y del mal. Y cualquiera podría decir, y entonces mi Biblia se contradice, porque allá en el Edén el mandato era, no, de ese árbol no van a comer. Sin embargo, acá dice que el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y la expectativa es que seamos adultos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Adán y hoy nosotros, que deberíamos de tener los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, hermanos? ¿Cuál es la diferencia? Sí, apuntando ¿a quién? Cristo. La diferencia es Cristo. Cristo. Cristo es el hombre maduro. Él es el que nos da a nosotros el discernimiento entre el bien y el mal. Obviamente esto es hecho por la obra del Espíritu, a través del conocimiento de la palabra. Entonces, ¿a qué queremos aterrizar con todo esto? El conocimiento del bien y del mal es vital en la vida del creyente. Desde que nacemos de nuevo, hermano, empezamos a tener esta característica que el mundo no tiene y no puede tener fuera de la obra de Dios en Cristo Jesús por nuestras vidas. Cuando usted recibe la palabra del Evangelio, ¿qué discierne? Es pregunta. Quien quiera responder, responde. Ajá, muy bien, que somos pecadores. Muy bien, y ahí discerniste entre el bien y el mal. Hiciste un discernimiento, soy pecador y ese es el mal, y ves la luz de Cristo. Entonces en el nuevo nacimiento comienza a verse la madurez que el creyente tiene, la madurez del nuevo pacto. Pero es interesante porque esta madurez nos lleva a pensar en lo que implica entonces el Evangelio saliendo al mundo. ¿Cuál es la consecuencia de no creer el Evangelio, hermanos?
La muerte eterna, ¿algo más? Permanecer en la muerte espiritual, claro. Y hay implicaciones prácticas acá en la tierra. Aquel que no está en Cristo vive una vida vana, quitando la condenación eterna, que eso es lo peor de todo. Entonces, mis hermanos, no creer en el Evangelio es letal. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? No creer en el Evangelio es letal. Y eso es importante para entender, porque nosotros vamos a argumentar desde el hecho de que como creyentes nuestra base debe ser poder discernir entre el bien y el mal. Sin embargo, cuando venimos a la mesa del Señor, y es interesante porque Melquisedec como sumo sacerdote no es presentado acá casualmente, sino que en Melquisedec hay un contexto y sobre todo relacionado a poder comer alimento sólido. Y aquellos que conocen su Biblia tal vez quieran contestar: ¿qué se les ocurre a ustedes con Melquisedec y con comida? Vamos a ver si han leído su Biblia, hermano. Melquisedec y comida. ¿Cómo podrían relacionar a Melquisedec ustedes con la comida en la historia bíblica? ¿Conocen ustedes la historia de Melquisedec? Interesante lo que acabas de tocar, porque acabas de extraer cierta teología del antiguo pacto. Pero es interesante Melquisedec, de cuyo orden está siendo dicho acá: Cristo ha sido hecho como el sumo sacerdote, establecido por Dios para siempre. Fíjense que Melquisedec, por razones de tiempo, Melquisedec, cuando Abraham ha vencido y sale al encuentro de este Melquisedec, que es el rey y sacerdote de Salem, él lo recibe con dos cosas. Bueno, eso es lo que le da Abraham. Pero Melquisedec lo recibe a Abraham con dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Pan y vino. El pan y vino es la señal de que este es un sacerdote maduro. Un sacerdote maduro. Yo siempre cito uno de mis teólogos favoritos que se llama James Jordan, y él siempre dice: Adán era un bebé y él literal tenía Gerber ahí. Era una frutita. Eran frutas las que él podía comer. No habían arbustos. No había pan porque no había panaderos. No había nadie con la capacidad de hacer pan. Adán no podía tener dos cosas: ni el cuchillo ni el fuego. Si no, pregúntense ustedes: ¿a qué niño usted le da un cuchillo? El cuchillo ese para carne. ¿Cuánto le han dado un cuchillo a ese niño de 5 años? Solo pensarlo, ¿verdad? Se va a ir a matar. Se va a caer y se lo va a ensartar. ¿Sí o no? A mí así me decía mi abuela: niño, te vas a matar, ¿verdad? Porque yo salía con los cuchillos, imagínense. Terrible. Un cuchillo en las manos de un niño es lo peor que puede suceder. Otra cosa que no le da a usted a los niños: un fósforo, fuego, un encendedor. ¿Cuántos acá creen que es sabio darle un encendedor a un niño de 5 años? Yo les hago una pregunta: ¿es malo el cuchillo y el encendedor? No. Pero para el niño es letal. Es letal para el niño. Para el niño, el fuego puede causar la muerte a él y a toda su familia. Y el cuchillo lo puede matar a él, matar a otros niños. Yo nunca me voy a olvidar de un amiguito ahí en la colonia donde vivía mi abuelita, que jugando con otros niños con una pistola se metió un disparo.
Y lo mismo podemos decir de las pistolas. Las pistolas no son necesariamente malas. En manos de alguien que se para por la justicia y la verdad, una pistola es una buena noticia. Pero lo tenía un niño y se metió un balazo. Se murió. Terrible. ¿La diferencia cuál es? La madurez. ¿Y quién es el hombre maduro? Cristo. Y nosotros maduramos en Él. Entonces, la cena del Señor, que casualmente tiene los mismos elementos, pan que requiere todo el trabajo que Adán no podía hacer, que requiere que el grano se muela, que requiere que esto se haga harina, que requiere que se prepare y salga un pan, y el vino, que es la cúspide de la madurez, porque el vino no lo puede hacer cualquiera. Un vino mal hecho se hace ¿qué? Vinagre. Bueno, el que bebió Cristo en nuestro lugar. Un vino mal hecho se hace vinagre. Solo el hombre maduro con capacidad tiene las artes, las capacidades necesarias para producir vino. Y vino de buena calidad y luego ofrecérnoslo. Y cuando Jesús se sienta a la mesa y parte el pan con sus discípulos y bebe la copa, Él está siendo aquel hombre maduro que le está dando a sus discípulos y luego a su iglesia el fruto de su trabajo como el hombre maduro, que es su misma obra en la cruz, su cuerpo y su sangre entregados por nuestros pecados. Entonces, la esperanza de nuestra madurez está centrada en el hecho que hemos nacido de nuevo, hermanos. Y que hemos nacido a una esperanza viva ¿en quién? En Cristo. Es decir, la vida del cristiano es una imitación ¿de quién? De Cristo. Y eso es la esperanza que nosotros podamos día con día madurar. Al irnos a la palabra, maduramos. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de Cristo por medio del poder del Espíritu. ¿Para gloria de quién? Del Padre. Entonces, la cena del Señor tiene todo que ver con madurez, hermano. Porque tiene todo que ver con Cristo. Es el cuerpo y la sangre de Cristo y es para los maduros. Entonces, esta cena, en la cual también ya habíamos visto nosotros en 1 Corintios 11, que cada uno debe de discernir, es una cena para los maduros. Vamos a continuar leyendo en el material. Si ustedes se recuerdan, la vez pasada nos quedamos en los primeros 2 párrafos sobre cómo nació la práctica de la comunión cerrada en gracia y verdad. Y básicamente, hermanos, es un tema de madurez. Cuando gracia y verdad nace, había en la mayoría de los primeros congregantes y miembros una gran ignorancia del Evangelio mismo, de Cristo, de su obra y de qué era acercarse a la mesa del Señor. Sin embargo, hermanos, entender esta realidad que acabamos de ver sobre el nuevo pacto nos debe de llevar también a comprender que permanecer en esta práctica es hacer exactamente lo mismo que acá el autor de Hebreos está diciendo sobre sus lectores. Otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales. Es decir, que permanezcamos en el antiguo pacto. ¿Qué había alrededor del Sinaí cuando Moisés iba a subir para recibir la ley? Había un cerco, ¿se acuerdan?
Literalmente la invitación a subir al monte no existía. Y de la misma manera, en Gracia y Verdad se tuvo bien, cuando inició la iglesia, tomar estos distintivos con el objetivo de que aquellos que venían a la membresía comprendieran a lo que se estaban acercando, pero reconociendo que la iglesia iniciaba con una membresía que carecía de madurez. Sin embargo, no es posible, hermanos, permanecer en la inmadurez. No es posible permanecer con el monte cercado. No es posible permanecer con la mesa cercada, porque el evangelio tampoco está cercado. Cualquiera podría decir: pastor, pero es beneficioso cercar la mesa porque Pablo habla de muerte en caso de aquellos que vienen y participan indignamente. ¿Qué acabamos de decir del evangelio? ¿Qué causa rechazar el evangelio? Muerte. Aquel que rechaza el evangelio, hermano, ¿qué dice Juan 3? De aquel que no cree, ya ha sido, dice, ya ha sido condenado. Y cercamos el evangelio de los incrédulos por eso. No, ¿verdad? De la misma manera, cuando venimos y estamos congregados, y obviamente entendemos de que la cena del Señor sí es para los creyentes, nada más. Pero es un error venir y decir: vamos a mantener cercado aún para otros que profesan ser creyentes, cuando la responsabilidad del discernimiento ya recae sobre ellos en el nuevo pacto. Vamos a leer los segundos 2 párrafos de esta página que aquí tengo, que creo que es la segunda de su guía. Dice: sin embargo, no toda la vida del pueblo de Dios consiste en la infancia y la inmadurez. El llamado del creyente es a alcanzar la madurez según la estatura de Cristo. ¿Qué dice Hebreos 6:1? Ahí lo tenemos cerquita. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¿El antiguo pacto es acerca de quién? De Cristo. Siempre es acerca de Cristo. Pero era un pacto en niñez. Dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza del lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Y luego tenemos otro texto acá importante, que es Efesios 4:13. Lo vamos a leer rapidito porque creo que es importante. Efesios 4:13. Dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ese es un objetivo que tenemos en mente. Y continúa diciendo el párrafo: y los adultos pueden participar del alimento sólido, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14. En el antiguo pacto, un pacto infantil, y ustedes pueden ir a leer Gálatas 3 del 23 al 25, donde nos es enseñado que el antiguo pacto es un ayo, es decir, es un maestro, es un tutor. Es un pacto infantil, es un pacto en el cual estamos resguardando a niños. Moisés recibió la orden de cercar el monte, pero en el nuevo pacto, Jesús, el hombre maduro, invitó al pueblo a subir con él al monte. Quiero que nos vayamos a Mateo
capítulo 5, versículo 1. Fíjense. Y cuando vio a las multitudes, y acá estamos hablando de Jesús, Dios encarnado, literalmente Dios con nosotros. Eso es lo que ha dicho Mateo allá en el capítulo 1, Emmanuel. Cuando vio a las multitudes, subió al monte. ¿Qué vemos allá en Éxodo 19, 20, sobre la presencia de Dios en el monte? Truenos, humo, relámpagos, temblor, un estruendo, terror. Era la gloria de Dios. Ahora bien, acá tenemos a Dios encarnado, al Verbo de Dios, por medio de quien fueron creadas todas las cosas y en quien todas las cosas existen, y Él sube al monte, se sienta. Esto es interesante porque toma la postura de un rey, y sus discípulos se acercaron a Él. ¿Ve la diferencia? Hoy están invitados al monte. Y esa es nuestra realidad ahora, hermanos. En el nuevo pacto, aquellos que somos discípulos del Señor, no estamos expulsados de la gloria de Dios, sino que somos bienvenidos. También en Hebreos se nos explica que somos bienvenidos a aquel lugar, al trono de la gracia. Los discípulos son bienvenidos para que Jesús abra su boca. Qué precioso, el Verbo de Dios, la palabra por medio de la cual fueron creadas todas las cosas. Abre su boca y comienza a darle las bienaventuranzas. Y mi hermano, las bienaventuranzas son superiores a las bendiciones del antiguo pacto, porque las bienaventuranzas implican que hay ahora en el pueblo sabiduría, porque es bienaventurado el pobre de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que tiene la sabiduría de Dios para discernir ¿qué cosa? ¿Qué creen que ha discernido el pobre de espíritu? ¿Hay algún humano que no esté en bancarrota espiritual en este mundo, hermano? ¿Qué opinan? ¿Sin Cristo? Sin Cristo todos los que han nacido de nuevo, mi amor. Ajá. Sin Cristo no hay nadie que no esté en bancarrota espiritual. Entonces, aquel que es bienaventurado, porque es pobre de espíritu, es un sabio. Es alguien que ha recibido la sabiduría de Dios para entender que es pobre de espíritu. Es la realidad de todos los hombres, pero este la ha podido ver porque es una dádiva de Dios. Bienaventurados, felices son aquellos que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y ahí continúa la bienaventuranza, no nos vamos a meter ahí. Pero las bienaventuranzas son superiores a las bendiciones del pacto, porque ahora son ejercicios de sabiduría en madurez. Entonces la invitación a acercarnos al monte nos entrega a nosotros también una responsabilidad de ser nosotros estos bienaventurados. Pero esta es una responsabilidad dada en el Espíritu. Cuando yo me refiero a responsabilidad, no estoy hablando carnalmente. Nosotros no podemos forzar las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una dádiva de Dios, hablada de la misma boca de Cristo para sus discípulos, para su pueblo. Entonces nosotros ejercemos esa sabiduría. En el antiguo pacto el monte estaba cercado, en el nuevo pacto, estando Dios mismo encarnado, arriba, sentado, los discípulos son bienvenidos y reciben las bienaventuranzas del Señor.
Continúa diciendo este párrafo: acercarse al monte de Dios incrédulamente aún es letal. Acercarse al monte de Dios incrédulamente aún es letal, mi hermano. ¿Por qué creen ustedes? Es totalmente lo que acabamos de decir. El Evangelio. Venir y acercarme a la palabra de Dios que se me es predicada y yo rechazarla y yo aborrecerla en el nuevo pacto es expresado por el autor de Hebreos como mucho peor que aquellos que pisotearon el antiguo pacto. Pisotear el nuevo es mucho peor. Por ende, reconocemos que la letalidad de acercarse indignamente a Dios sigue ahí. La diferencia es ¿quién? Cristo. Y a lo que estamos yendo, hermanos, es a una centralidad de Cristo en todo lo que el creyente hace y sobre todo en su comunión, los unos con los otros, pero principalmente con Dios, que es expresado en la cena del Señor. La diferencia es Cristo. Pero la predicación universal del Evangelio mediante la gran comisión ha expuesto a toda la tierra la presencia de Dios. Es decir, esto es como que ahorita una ojiva nuclear se destapó y todos nos hemos expuesto a esa radiación. Desde el momento en el que recibimos la gran comisión, salimos nosotros a predicar un mensaje que si es rechazado es letal. Toda la tierra ha sido expuesta a la presencia de Dios. Pregunta: ¿es una buena noticia o una mala noticia? Es una buena noticia por un motivo. Cristo ha venido a salvar ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio y hacemos discípulos, estamos obedeciendo ¿qué cosa? La gran comisión. A algunos les encanta repetir la gran comisión desde el versículo 19 de Mateo 28. Pero la gran comisión no inicia en el versículo 19. No inicia en por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Ese está en los eslóganes de un montón de iglesias. ¿Qué dice el versículo 18? De Mateo 28, la gran comisión. Entonces miren, todos hemos sido ahorita expuestos a la presencia de Dios. En el antiguo pacto jamás Dios hubiese permitido tal cosa. Pero ahora Cristo dice, versículo 18 de Mateo 28. Ajá, Luis Mateo. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. La palabra que Él ha enviado por medio de esa iglesia va a lograr lo que Él quiere que logre. Por ende, el Evangelio es buenas nuevas para salvación, nos dice la palabra. Para el judío primeramente, pero también para el gentil. Aquí estamos nosotros. Gloria a Dios. Entonces, sí, ahora, a pesar de que sigue siendo letal acercarnos incrédulamente al Señor, y a pesar de que ha sido expuesto todo el mundo a esta presencia de Dios, es una buena noticia. Y ahí tenemos, ¿cómo? Para el que cree, claro, para el que cree. Pero lo hermoso es que hay quienes creen. Hay quienes creen, y aquí estamos nosotros. El Señor está salvando lo que se había perdido.
Y también está Hechos 1:8. Van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acá estamos nosotros de verdad al otro lado de la tierra. Así, siempre piénsenlo así. Agarren el mapa de sus Biblias y piensen que nosotros estamos en el lado de una playa al otro, dándole la espalda totalmente a todo el mapa de la Biblia. Estamos al lo último de la tierra, aquí estamos nosotros. Entonces ha sido una buenísima noticia, porque el Evangelio corrió y nosotros hemos creído en lo último de la tierra. Entonces el Señor en Cristo ha provisto aquello necesario para que ahora que su gloria ha salido por toda la tierra, no sea letal para su pueblo, sino que su pueblo pueda desde todo lugar acercarse confiadamente. Fíjense lo que dice este párrafo. Con el Espíritu Santo derramado sobre la iglesia, la responsabilidad entre la vida y la muerte ha sido trasladada a aquellos que son expuestos a la verdad. Es por eso que el apóstol Pablo, tras exponer el significado de la cena del Señor, no da indicación alguna a los pastores de acercar la mesa. Váyase usted a Éxodo 19. ¿Qué indicación se encuentra ahí del Señor para Moisés? Los sacerdotes se tienen que purificar por 3 días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hombres pecadores no se pueden acercar a la presencia de Dios. ¿Qué no había en el contexto de Éxodo que tenemos hoy? Allá dice el pastor Jonathan, un cordero, y Cristo, Él es el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista. Iba pasando por ahí y dijo, ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, Pablo no da indicación alguna. Por el contrario, invita a examinarse. Es decir, venimos nosotros cuando vamos a participar de la cena del Señor, y la forma de hacerlo en el nuevo pacto es por medio de una apelación a conciencias de hombres y mujeres que son nuevas criaturas. ¿En quién? En Cristo. Es una apelación a estas personas. Obviamente al incrédulo se le dice, no, usted no puede participar porque usted no puede formar parte de una comunión a la que no pertenece. Y ahí evidentemente la mesa permanece cerrada, ¿sí? Alguien que viene al Evangelio y no se ha bautizado no puede. No debería. Porque pues sí se ve que todavía no ha hecho pública su fe. Y qué bueno que has tocado ese punto. El bautismo debe preceder a esta participación. ¿Por qué? Porque es nuestro acto público, nuestra profesión de fe máxima, y aparte de todo, es nuestra entrada, nuestro cruce del Jordán para entrar a la tierra prometida, que es la iglesia. Nosotros no entramos a la iglesia si no hemos sido bautizados. Somos nosotros los que hemos sido bautizados, los que somos invitados a participar del pan y beber de la copa. Es decir, los que hemos participado de la victoria de Cristo. Y volviendo al ejemplo de Melquisedec, lo que había logrado Abraham fue una victoria. Él venció a los reyes de Sodoma y en el Valle del Rey recibe pan y recibe vino. Lo cual implica que cuando Jesús parte el pan y el vino antes de ir a la cruz, Él estaba anunciando su victoria. Su victoria en la cruz, su obra completa. Aquellos por quienes la victoria de Cristo ha sido eficaz son los invitados a la cena. Abraham es invitado por Melquisedec porque él ha vencido. ¿Y nosotros hemos o no hemos vencido? Pregunta.
¿Y qué opinan de todas las situaciones en las que todavía estamos en problemas? Piense usted, circunstancias de su vida, lo que sea. ¿Cómo interpretamos esto a la luz de que somos vencedores en Cristo, pero tenemos todas estas luchas, todas estas cosas no resueltas? Pero esto es importante, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nos privamos de la cena del Señor porque consideramos que no andamos en victoria. Voy a introducir otro elemento. ¿Qué tal caímos en pecado el día antes de participar de la cena del Señor? Claro, y qué importante, distinguir el perdón definitivo, otorgado una vez y para siempre por Cristo, de nuestro pecado que nos separa de Él y de nuestros pecados pasados. Eso es algo que deberíamos de nosotros dar por sentado. Y también, hermanos, si es correcto, cuando yo vengo, porque es lo que el Señor enseña en la oración, en el Padre Nuestro, nosotros venimos y le pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas. Pero yo quiero que se den cuenta que la oración ya presupone haber recibido el perdón, porque dice que nosotros, ¿qué hacemos? Perdonamos. ¿Sabe qué implica eso? Que nosotros ya somos partícipes de Cristo. Tenemos su corazón. Nosotros perdonamos. Damos por sentado que otros me ofenden y yo ¿qué hago? Perdono. Porque el Señor me perdona. Porque yo estoy en Cristo. Entonces ya no es un perdón, hermanos, basado en nada diferente a la obra única, completa, suficiente. ¿En dónde? En Cristo. ¿En dónde? En la cruz, donde Él pagó por nuestros pecados una vez y para siempre. Ese es otro argumento que se habla en Hebreos. ¿Cuántas veces presenta su propio cuerpo en sacrificio Cristo? Es una vez y para siempre, ¿cierto? Ya no hay más veces que Cristo tenga que presentar su cuerpo. Y ahí ya nos metimos al aspecto memorial de la cena. Nosotros no estamos entregando cada vez que venimos a la mesa a Cristo a un sacrificio, hermano. No. Eso es, con el perdón de los católicos, una blasfemia. Es una herejía. Y nosotros no estamos yendo en contra del Evangelio en la práctica de la cena del Señor. Es importante entenderlo. Entonces, ¿por qué hemos profundizado tanto en estos aspectos, hermano? Porque yo quiero que nuestro concepto de cómo deberíamos de practicar la cena del Señor esté arraigado profundamente en la obra completa de Cristo y en la verdad enseñada en las Escrituras, que nos apunta al hecho de que nosotros ahora en Cristo debemos de buscar, ¿qué cosa? La madurez. Y nosotros como iglesia no podemos apelar a la inmadurez, porque necesitamos ser maduros en Cristo Jesús. Necesitamos también nosotros exponer a la congregación y a los miembros al escrutinio en su conciencia como creyentes de si están participando de la cena del Señor de manera digna o no. Yo les decía la vez pasada, va a haber gente, se los aseguro, que va a participar indignamente de la cena del Señor. Garantizado. El que practica el pecado es del diablo, dice Juan. Y el diablo es un engañador. Es decir, que cuando se practica el pecado, normalmente hay astucia para esconderlo. Ahora, ¿qué dice el Señor en su palabra sobre aquellos que pretenden burlarse de Él? No se engañen. Dios no puede ser burlado. Correcto, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces nosotros venimos y descansamos
en aquello que merece la justicia de Dios en el Señor. Ahora bien, esto también es una apelación en nosotros de también mostrar el amor de Dios al nosotros venir y buscar la madurez de los demás hermanos. Porque tampoco se trata de, bueno, hay que ver, hay que agarrar y le va a echar chispas el vino. No se trata de eso tampoco. Sino que ahora esta práctica nos debe de llevar, hermanos, a ejercitar los unos con los otros una edificación mutua de la verdad en amor, que nos lleve a ser aquellos que de verdad son dignos de acercarse a la mesa. Y la dignidad, como ya dijimos, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Es Cristo quien vence en la cruz del Calvario y quien nos da el pan y el vino. Es Él quien nos da su cuerpo que por nosotros es partido. Es Él quien nos da la sangre, su sangre, que es el nuevo pacto. Una sangre que habla mejor que la de Abel. Es Él quien provee todo. Y nosotros nos volvemos partícipes, nos sentamos a su mesa. Pero no podemos, hermanos, controlar, como decía hermana Mary, de que no va a venir alguien, no va a venir Judas Iscariote y va a meter su mano con el Señor. Dios en ningún momento manipuló a Judas Iscariote para venir y ser él quien iba a entregar al Señor. No se trata de eso la doctrina de la predestinación ni de la elección, que por cierto son dos cosas diferentes. No vamos a meter a eso. No se trata de eso. Judas Iscariote, con toda su intención, con todo su entendimiento, con todos sus sentidos bien prendidos, hizo lo que hizo, habiendo escuchado las mismas palabras que los demás. Hizo lo que hizo. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y nosotros? Y estamos machacando ese punto, yo sé, ya lo repetimos 1000 veces, pero repitámoslo 10,000 veces si es necesario. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y nosotros? Cristo. Judas andaba a la par de Cristo, pero no estaba en Cristo. Le aborrecía más bien. Pero la clave de que nosotros estamos en Cristo tampoco es nuestros méritos. Judas no se consideraba alguien necesitado de la obra de Cristo. Él se consideraba en sí mismo capaz de lidiar con sus asuntos. De tal manera que él creía que 30 piezas de plata le iban a resolver más que el Cordero de Dios. Y cuidado, porque eso puede ser real de nosotros hoy en día en el Nuevo Pacto. Pero es el Señor. Para nosotros venir a Cristo, Juan nos explica, Juan 6:38, Juan 6:44, ¿cómo es que nosotros podemos venir a Cristo? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. La palabra griega es traerlo arrastrado. Y gloria a Dios porque el Señor nos ha arrastrado a su presencia y nos trajo bien arrastrados el Padre a Cristo a sentarnos a la mesa. Y participamos de esa mesa con la dignidad de Cristo, no la nuestra. Si fuera la nuestra estamos perdidos. Nos pasa lo mismo que le hubiera pasado a cualquiera del antiguo pacto, porque sigue siendo el mismo Dios y nosotros los mismos pecadores. La diferencia es Cristo. Por eso la invitación es a que cada uno, dice, examínese cada uno a sí mismo y entonces evaluar si comer del pan y beber de la copa. 1 Corintios 11:28. Y cerramos ya con esto. De la misma forma, gracia y verdad debería imitar al apóstol Pablo en siempre llevar a cabo una clara exposición desde las Escrituras del significado e implicaciones de participar de la mesa del Señor. Eso es algo que debemos de hacer nosotros los pastores cuando se va a entregar la cena del Señor, y debe ser hecho con claridad. Desde antes en el sermón debe haber una claridad del Evangelio para que aquellos que están presentes en la congregación sepan al lugar que han llegado. Nosotros y ustedes deben de también ser personas que con mucho amor nos guíen siempre a la verdad. Si Cristo no está siendo predicado, díganoslo.
porque es nuestra obligación cumplir con esto, con lo que Pablo ya ha hecho en 1 Corintios 11 antes de hablar de este tema. Y debemos de tomar las medidas necesarias para que las conciencias estén correctamente informadas de lo que van a hacer. Y esto es de los creyentes bautizados. Cierra con esta frase: gracia y verdad debería unirse a Pablo en afirmar una comunión cercana. Es lo que enseña las Escrituras. Nosotros ahora estamos en Cristo. No debemos, y debemos entender que aún en el contexto de Hebreos, la principal batalla ahí de Pablo, del autor de Hebreos, para los que están confundidos, la principal batalla ahí es contra aquellos que están queriendo volver al antiguo pacto, contra judaizantes. Pero entre cristianos no deberíamos de tener problemas, hermano. Entre aquellos que conocemos la veracidad, la autenticidad, la eficacia del nuevo pacto en la sangre de Cristo, no debería haber en nosotros la necesidad de estar en los principios elementales, entiéndase, en el antiguo pacto, porque hoy hemos recibido todo en Cristo Jesús. No significa, hermanos, esto que desechamos la enseñanza del antiguo pacto, porque el antiguo pacto habla de Cristo. Pero significa que ahora que estamos en Cristo, el antiguo pacto nos sirve para entender nuestra condición pasada, pero el nuevo pacto nos informa de la realidad que hoy vivimos en Cristo. El alimento sólido es para los maduros. El pan y el vino le es reservado a aquellos que han participado de la muerte, de la resurrección de Cristo, quien se entregó por nosotros, a quien partimos nosotros su cuerpo, quienes derramamos su sangre, y Él entregó una vez y para siempre. Y cuando venimos a la mesa del Señor, los verdaderos creyentes, hermano, vamos a participar libremente, invitados a la mesa de ese memorial. Vamos a ser alimentados por su Espíritu, de la vida de Cristo en nosotros, sustentados por su obra completa. Pero para los incrédulos que pretenden ser cristianos y no lo podemos controlar, va a significar juicio y muerte. Pero eso, hermanos, no está en nuestro control. Vamos entonces a orar. Señor, Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos venir delante de ti. Gracias, Padre. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.